Con esta preocupante situación y nos trasladamos a Chile, donde el candidato de la derecha, José Antonio Kast, se ha pronunciado precisamente por lo que declaró el presidente Gerí el último fin de semana sobre la militarización de nuestra frontera con Chile. Tras el despliegue de las Fuerzas Armadas peruanas en más de 100 kilómetros de la frontera con Chile, el candidato presidencial José Antonio Kast atribuyó la decisión del gobierno peruano a la inmigración irregular que proviene del país sureño. ¿Qué hizo Perú? El presidente de la República de Perú tomó una decisión por su patria, por la defensa de sus fronteras. Durante una conferencia de prensa, el republicano instó al presidente Gabriel Boric a suspender su gira por la zona austral para viajar a Arica y abordar la situación. Yo habría esperado que hubiera recargado combustible el presidente y hubiese dirigido con sus ministros más relevantes directamente al norte. Eso es lo que está esperando la ciudadanía en el norte. Y la gente en la zona austral perfectamente habría entendido que la prioridad era la seguridad de todo Chile. La medida del presidente José Gerí responde al aumento de inmigrantes que intentan abandonar territorio chileno tras los anuncios del candidato José Antonio Kast de erradicar la inmigración irregular. Hemos señalado a los inmigrantes irregulares que hoy día les quedan 105 días para salir de Chile voluntariamente. Sí. La situación en la frontera ha generado preocupación en el gobernador de Arica, Diego Paco, quien teme que se produzca un éxodo masivo de inmigrantes. Hoy día no vemos ninguna autoridad aquí coordinando y planteando una estrategia clara y concreta de cómo vamos a hacer frente a una eventual aglomeración o éxodo masivo de inmigrantes de todas las nacionalidades de nuestro país. A pesar de que las autoridades nacionales han visitado la región en semanas recientes, el gobernador dijo que esas visitas no incluyeron reuniones ni coordinación efectiva con las instancias regionales. En un contexto electoral como el que está viviendo Chile, esta situación abona en cierta manera a la posición que precisamente mantiene y que es el caballito de batalla del candidato de la derecha, José Antonio Kast, frente a este tema, porque hay que recordar, Paola, que uno de los dos principales problemas y las dos principales preocupaciones de los chilenos en este momento es el tema de la inseguridad y el tema del poco control que hay sobre los ciudadanos extranjeros que no están, digamos, de forma regular en el país, ¿no? Y José Antonio Kast le ha puesto cierta mira sobre todo a los ciudadanos venezolanos y haitianos. Hay una gran cantidad de inmigrantes haitianos en el territorio chileno. Muchos de ellos pasan por el Perú, pero terminan instalándose en Chile porque consideran que las condiciones son mucho mejores para ellos en el país del sur. Pero de un tiempo a esta parte, incluso antes de la ola migratoria venezolana, ya era un problema o ya era considerado un problema para los chilenos. Ahora, la decisión y las declaraciones del presidente Gerí han sido políticamente muy hábilmente manejadas por el candidato de la derecha y ha insistido en que precisamente las decisiones que ha tomado Gerí abonan a su teoría de que hay un gran problema migratorio en Chile y que hay un gran problema de ingresos irregulares a los países por las fronteras comunes que tienen todos los países de la región. Sin embargo, acá el tema es que se cuestiona nuevamente que él haya grabado este spot en algún momento en la frontera con Chile y no lo hiciera, por ejemplo, en la frontera con Bolivia o en la frontera con Argentina, por donde también hay un tránsito de migrantes ilegales. Pero hay que recordar un elemento muy importante. Hace 2 años más o menos, Paola, precisamente, o un poco más de 2 años, fue durante el gobierno de Piñera, hubo un problema en el que se expulsaron a una serie de migrantes extranjeros y terminaron en el puesto Santa Rosa en medio de los dos países, en la denominada Tierra de Nadie, porque precisamente no tenían la condición regular para ingresar al Perú y habían sido expulsados de Chile. Pasaron cerca de 4 meses en la frontera, incluso tuvo que intervenir la institución de la ONU encargada de los refugiados en esa zona para brindar ayuda humanitaria porque pasó mucho tiempo hasta que estas personas pudieran salir del país y volver a sus países de orígenes o regularizar sus papeles para reingresar a Chile o para ingresar al territorio peruano. Entonces ahí también hay un tema pendiente en el que debería haber por lo menos un liderazgo común que permita de alguna manera solucionar el problema de la migración irregular a los distintos países de la región, sobre todo
después de la crisis que han vivido algunos países como Venezuela, que produjeron olas migratorias importantes a toda la región. Y hay otro inconveniente porque hay muchos migrantes que ni siquiera tienen papeles. Así no es. portan ningún tipo de documento. Y José Antonio Kast abiertamente ha culpado al Perú y a Bolivia, ¿no?, de no haber custodiado bien las fronteras y que finalmente estos inmigrantes se hayan quedado en territorio chileno. Claro, pero digamos que esa es una salida bastante fácil, porque culpar a Bolivia y a Perú por la poca vigilancia en sus fronteras, podríamos voltear la tortilla y decir exactamente qué fue lo que hizo Chile para vigilar sus propias fronteras y para además tener la exhaustividad que se requiere de parte de su personal migratorio para verificar, ¿no?, que estos ingresos hayan sido regulares y de personas que tengan los papeles en reglas. Lo cierto es que las fronteras tanto entre Perú y entre Chile, entre Bolivia con Chile, son muy extensas y hay espacios donde no están vigilados y se puede pasar muy fácilmente de un lugar a otro. De hecho, han habido historias y han habido dramas humanos muy sonados y muy viralizados, sobre todo a través de redes sociales, de ciudadanos que han pasado por puntos de frontera que no están vigilados y que se han perdido en medio del desierto y en algunos casos ha costado vidas. Y además ya sabemos que hay puntos que no están controlados, por eso también se traslada la mercadería de forma ilegal. ¿Cuánto tiempo aguantará el ejército o la militarización en estos 100 kilómetros de frontera? Eso lo sabremos realmente con el transcurso de los días. Así es. Vámonos ahora.